El testimonio de los escritos bíblicos sobre su providencia de Dios tiene como referencia la Dei Verbum y Verbum Domini. La revelación e inspiración en la Dei Verbum agradó a Dios en su bondad y sabiduría, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. En la Verbum Domini, Dios se revela especialmente en el hombre, creado a su imagen. Y creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza, Dios lo creó. Los escritos bíblicos y su proveniencia de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Es también útil para enseñar, para urgir, para corregir, para educar en la justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Los escritos del Nuevo Testamento y su relación con Dios. En estos escritos podemos constatar una situación específica, y es la relación de sus autores con Dios solo se manifiesta en ellos mediante la persona de Jesús. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:16. Criterios para la verificación de la relación con Dios en los escritos bíblicos. La finalidad principal de la formación impartida por Jesús a sus discípulos es la fe viva en Jesús, Hijo de Dios. En este caso, veremos algunos libros representativos del Antiguo Testamento, según la distribución clásica, en ley, profetas y escritos. Escuchemos el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículo 44. Después les dijo: estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. En esta parte se investigaron el Pentateuco, los profetas, los libros históricos llamados profetas anteriores, los salmos y el Eclesiástico. Podemos observar en la imagen un esbozo general de los libros del Antiguo Testamento y las fechas probables en las que se escribieron. Los libros del Pentateuco. Inicia nuestra presentación con estos 5 libros: el Génesis, en el comienzo; el Éxodo, los nombres; el Levítico, y llamó; Números, en el desierto; y Deuteronomio, palabras, cosas, leyes. Moisés recibe de Dios el encargo de poner por escrito, más aún, parece realizar el significado de esas instrucciones, poniendo por escrito otras cosas importantes, hasta la redacción de toda la Torá. El libro del Deuteronomio valora en particular el papel específico de Moisés, que es mediador, inspirado e intérprete autorizado de la palabra divina. De ahí la base tradicional, que Moisés
es el autor del Pentateuco. Esta comunicación de amistad con Dios se encuentra en los relatos del monte de Dios, Sinaí, Horeb. Mediante imágenes puede develarse que Dios está en el origen del testimonio bíblico. Es Moisés a quien pone por escrito la revelación divina para poder transmitirla, preservarla. La Biblia es entonces palabra de Dios en palabras humanas. El relato del Pentateuco desarrolla esta concepción en dos direcciones. Por un lado, está la autoridad especial que tiene el Decálogo frente a todas las demás leyes e instrucciones de la Biblia. Por otro, constatamos que el concepto de escritura está conectado de manera especial al mediador de la revelación, Moisés, de tal modo que más tarde él mismo y el Pentateuco serán equiparados. No son las tablas sobre las que Dios ha escrito las que son preservadas y veneradas, sino que es el texto que Dios ha escrito el que llega a formar parte de la Sagrada Escritura. Los 10 mandamientos, la relación especial entre Dios y el hombre en lo que toca a la Sagrada Escritura. Los libros proféticos y los libros históricos son los que insisten sobre el origen divino de su contenido. Dios se dirige a su pueblo y jefes por medio de hombres. Moisés es el arquetipo de los profetas. De estos podemos decir que eran personas llamadas por Dios, sobre quien reposaba el Espíritu Santo, para transmitir su revelación y dar a conocer su voluntad para con el hombre. En otras palabras, eran portavoces de Dios. De los históricos, en líneas generales, podemos decir que abarcan el periodo comprendido entre los años 1240 y 173 a.C., unos 11 siglos. Desde la conquista de la tierra prometida por los hebreos hasta la lucha contra los griegos. Grandes conflictos históricos llegaron y pasaron y se narran en uno u otro de los libros. La guerra contra Asiria, la invasión de los babilonios de Nabucodonosor II, la ascensión de los jueces como Ruth y Sansón y el periodo monárquico representado tanto por el rey Saúl como por sus sucesores, David y Salomón. La transición de ser un pueblo enoteísta con diferentes costumbres según las tribus a pasar a ser un pueblo monoteísta. Los libros proféticos se presentan como selecciones de lo que el Señor ha dicho a su pueblo mediante los presuntos autores que dan nombre a las respectivas recopilaciones. Estos declaran insistentemente que el Señor es el autor de su contenido y lo hacen mediante diversas expresiones que afirman son discursos del Señor y que precisan lo que el Señor quiere decirle a su pueblo. Las fórmulas proféticas del acontecimiento del Señor pueden resumirse en: la palabra del Señor vino a, seguida del nombre del profeta, receptor de la palabra. O también, así dice el Señor. Otra más sería, oráculo del Señor.
dice el Señor o habla el Señor. Algunas introducen la predicación, otras lo cierran, pero todas atestiguan que el Señor es el autor del discurso. Vemos en la tabla a 4 profetas que narran cómo actuó el Señor para que llegasen a ser sus mensajeros: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Amós. Es característico en ellos escuchar la voz del Señor, recibir una señal, una visión, que trae consigo una tarea y que debe siempre desencadenar una respuesta. Los libros históricos, la palabra del Señor tiene una eficacia infalible y llama a la conversión. Dividimos en este segmento los libros históricos en 3 partes: Josué y Reyes, Samuel y Reyes, y el libro de las Crónicas. El Salterio o los Salmos es una colección de oraciones que provienen de la experiencia personal y comunitaria de la presencia y la actuación del Señor. Expresan la oración de Israel en toda la historia de la salvación. Atestiguan entonces una relación viva y fuerte con Dios. Podemos decir que proviene de Dios y está inspirada por Dios. En los Salmos podemos encontrar 3 relaciones. La primera, la experiencia de la intervención de Dios en la vida de los creyentes. La segunda, la experiencia de la presencia de Dios en el santuario. La tercera, la experiencia de Dios, fuente de toda sabiduría. Vividos todos sobre la base de la alianza en el Sinaí, con la impronta de la promesa, la vida cotidiana del pueblo y en el templo. Los que oran experimentan la ayuda poderosa de Dios de 2 maneras: como respuesta a su clamor pidiendo ayuda, o bien como escucha de las grandes maravillas de Dios. El libro del Eclesiástico. En los libros proféticos es Dios mismo quien habla por medio de los profetas. En los Salmos es el hombre quien habla a Dios. Ahora, en los libros sapienciales, el hombre le habla al hombre. Sin embargo, el que habla y el que escucha están ambos profundamente arraigados en la fe del pueblo de Israel, en Yahvé. En el Antiguo Testamento, la sabiduría es atribuida explícitamente al Espíritu de Dios. Estos libros son llamados sapienciales porque sus autores escrutan e indagan los caminos para llevar una vida guiada por la sabiduría. Desde el comienzo, el autor es consciente de que toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. El Sirá o sabiduría explicita luego cuál es el resultado del estudio de la ley y el efecto de su escrito. La adquisición de la sabiduría como fruto del estudio es reconocido como don de Dios y lleva a la oración de alabanza. Por lo tanto, todo se desarrolla en una vívida y continua unión con Dios. El temor de Dios y la observancia de la ley dan acceso a la sabiduría. Al meditar la ley y los profetas, al escuchar por lo tanto la palabra de Dios, este autor sapiencial estaba unido a Dios, tenía la sabiduría
y adquiría la base para componer su obra. En la parte conclusiva del texto, caracteriza el contenido de su libro como una doctrina de ciencia e inteligencia. Le asocia una bienaventuranza. Dichoso el que repase estas enseñanzas y que las guarde en su corazón se hará sabio, y si las pone en práctica será fuerte en todo, porque la luz del Señor iluminará su camino. Terminada la relación de los textos escogidos, volvemos a verlos con una perspectiva sintética. Si bien diversos en cuanto a fecha y lugar de composición, además de serlo por el contenido y por el estilo literario, concuerdan en presentar un único gran mensaje de fondo. Dios nos habla. El mismo único Dios busca al hombre, lo alcanza y le habla. El testimonio de algunos escritos escogidos del Nuevo Testamento. Jesús es quien relaciona a los autores directamente con Dios. Así vemos en el Nuevo Testamento una relación explícita que involucra a la humanidad con la revelación de Dios a través de Cristo. Los 4 Evangelios. Son 4 libros quienes relatan la culminación de la historia bíblica, mostrando el relato de la vida y ministerio del único Hijo de Dios, quien es la salvación de este mundo. Los Evangelios sinópticos. Aquí veremos una relación entre los 3 libros de semejanzas en cuanto a su narración, y en ellos encontraremos un Jesús que se muestra como único Hijo de Dios, un Jesús que actúa con el poder y la presencia del Espíritu de Dios, y un Jesús que ha venido a instaurar el reino de Dios en la tierra. También encontraremos en estos evangelios la muerte y resurrección de Jesús narrada aquí mismo. En ellos encontramos que con su resurrección Dios habla de que es su único Hijo y así lo confirma. También vemos a un Jesús en su papel de salvación de toda la historia. En el Evangelio de Juan encontramos a un evangelista que se expresa a sí mismo como un testimonio ocular explícito de la vida y ministerio de Jesús. Así vemos que utiliza la palabra contemplación de la gloria de Dios a través del Hijo unigénito, expresando con esta palabra que ha interiorizado espiritualmente toda la divinidad de Jesús. Así termina atestiguándolo diciendo que el Espíritu de verdad ha descendido sobre él. Los Hechos de los Apóstoles. En este escrito encontramos toda la vida y ministerio de aquellos que fueron testigos oculares de la vida de Jesús. Aquí encontramos que a través de sus actos, parecidos a los de Cristo, demuestran que han aprendido todo lo que el Padre les ha revelado a través de Cristo, y que su actuar y su mover es a través del Espíritu de Dios.
Las cartas del apóstol Pablo. Son una serie de cartas, como su nombre lo indica, atribuidas al apóstol Pablo. Pablo atestigua a través de sus cartas el origen divino de estas mismas. Así encontramos cómo Pablo utiliza de una forma muy inteligente los escritos antiguos para referirlos como profecías de los evangelios, y cómo también Pablo insta en que él, siendo un perseguidor de la iglesia, ha tenido Dios bondad hacia él y le ha revelado al Hijo. La carta a los Hebreos. En esta encontramos una teología muy marcada y profunda en cuanto al tema de la revelación y la inspiración. Aquí encontramos cómo el autor describe intensamente el hecho de que Dios se relaciona con su humanidad, mostrando así todos los designios de cómo Dios se ha revelado al hombre, para al final terminar autenticando y mostrando que Dios ha hablado y ha dicho todo a través de su Hijo. El Apocalipsis. El autor insta en mostrar cómo Dios se le ha revelado a través del Hijo y cómo el Hijo le ha revelado lo ahí contenido. Así miramos cómo hay una fuerte marcación de la revelación constante que nos ha explicado todo el Nuevo Testamento, demostrando así su proveniencia de Dios. En algunos de los numerales de la conclusión, especialmente en el 4.2, menciona la relación que tiene el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Y el autor nos pone 4 ejemplos de dicha relación. La primera relación en Mateo, citando a los profetas y mostrando a través de estas citas que esto es para el cumplimiento, es decir, que el Señor, que Jesús, es el cumplimiento de lo que se habían dicho los profetas en el Antiguo Testamento. De la misma manera, Lucas, igualmente citando a los profetas y con algunos añadidos, hace la relación entre Antiguo Testamento como origen o como algo que está indicando y nos lleva a Jesús. También esto lo muestra Juan en capítulo 5, versículo 39, donde Jesús mismo da testimonio de él, refiriéndose a las Escrituras que desde el principio estaban hablando de él. Igualmente Pablo atestigua el origen de las Escrituras, y eso que son profecías del Evangelio, es decir, que ya ellas vienen hablando de lo que Jesús va a hacer. En cuanto a la inspiración en el Antiguo Testamento, hay 2 textos claves que nos remiten a dicha inspiración y son los que hablan explícitamente de la inspiración del Antiguo Testamento. Estos son 2 de la segunda carta a Timoteo y la segunda carta de Pedro, en donde se hace referencia directa a que los textos del Antiguo Testamento fueron inspirados. Pablo en la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, menciona sobre que toda la Escritura está inspirada por Dios y que esa Escritura Timoteo la puede o la debe usar para enseñar, para arguir. En el numeral 4.3, el canon de la Escritura se ha constituido de forma progresiva en el curso de la historia, etapa tras etapa, es decir, que no fue algo que se nos dio, que el canon no fue algo que ya, como el libro que cae del cielo y que ya se nos dio, sino que el canon pues se fue construyendo poco a poco y se fue construyendo en el tiempo, no fue algo que surgió así de la nada ya. Entonces el texto nos muestra como en términos generales, 3 etapas de esa formación. La primera menciona que es la puesta por escrito de tradiciones orales y otros elementos. El segundo punto nos dice que es la formación de colecciones de tradiciones escritas que con el tiempo van adquiriendo autoridad dentro de una comunidad religiosa, dentro de un grupo. Y el tercer punto al que hace referencia el texto
es la conexión entre las diversas tradiciones, entre el Torá, profetas y escritos sapienciales. Menciona que las tradiciones antiguas y con el tiempo pues se fueron releyendo, se fueron actualizando, se puede decir, las tomaron hoy, plasmaron algo, estas se leen dentro de un tiempo, en ese tiempo pues se reinterpretan, se leen y se van, pues hay una actualización de los textos antiguos en este caso. Se podría decir también, digamos, que el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento para anunciar el Evangelio de Cristo, y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 24, versos del 25 al 27. Entonces, como veníamos mencionando, si hacemos una lectura canónica de la Biblia, es decir, como desde el inicio y vamos leyendo así, como libro por libro, vamos viendo el desarrollo de la revelación. La revelación se fue dando poco a poco, y como decíamos, en la medida en que esas tradiciones se fueron reinterpretando, actualizando, desarrollando más, pues vemos, eso nos da unas muestras de cómo la revelación se fue dando, se fue logrando. También hay un desarrollo teológico tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y el texto nos ponía el ejemplo de Isaías en el capítulo 43, que conecta salvación y creación, es decir, como que le va dando un nuevo sentido, la va repensando, por decirlo así. Y también como el Nuevo Testamento pues va desarrollando los temas de las primeras comunidades cristianas. Así, en relación al cumplimiento, Juan en el capítulo 1, verso 1, y en el Apocalipsis, capítulo 21, podemos encontrar un poco de ese desarrollo. Y en cuanto al desarrollo que hace el Nuevo Testamento de los aportes de las primeras comunidades cristianas, pues lo podemos encontrar en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo del 3 al 5. Y en el numeral 4.4 encontramos el texto de Pedro, la segunda carta de Pedro, que nos menciona la unión, o mejor dicho, apunta al canon en donde se conjugan, donde se unen los dos testamentos. De igual manera, estas cartas, esta de segunda de Pedro y también la de segunda Timoteo, de alguna manera buscan delimitar los añadidos a los textos canónicos, es decir, que en algunos pasajes de estas cartas, por ejemplo en la segunda carta a Timoteo, en capítulo 1, versículo 6 y versículo 13, él menciona como que el autor pues ya muere, deja su legado y invita, en este caso a Timoteo, a que continúe ese legado. Entonces es como que se está cerrando un ciclo, lo que indica o lo que previene, por decirlo así, de que se hagan añadidos, por decirlo. Como es una manera de ir cerrando el canon. Pasando ahora al numeral 4.5, se habla de que el canon propiamente, del canon así ya como una formación de los tres componentes, como son la ley, los profetas y los escritos sapienciales, ya se fue consolidando hasta en la época post-exílica.
De esta manera ya para el primer siglo de la era cristiana, siguiendo al autor Flavio Josefo, vemos que para los judíos los libros sagrados son 22 para este tiempo. Mencionaba el texto también que parte de esto se daba pues como en respuesta al nacimiento del cristianismo y a los textos y diferente material textual que se estaba manejando entre las comunidades cristianas. Ya en el concilio de Hipona, en el 393, se fijó el canon del Nuevo Testamento, confirmado por decisión dogmática del concilio. Y ya la Iglesia Católica fue en el concilio de Trento, en respuesta a la reforma protestante que se daba en el momento, en la que se dio. En este concilio fue donde se dio la aprobación del canon largo. Una respuesta, como ya lo mencionaba, a la reforma que había vuelto al canon breve. Algunos de los criterios de discernimiento que se tuvieron en cuenta en algunos de estos procesos, nos lo mencionaba el texto, son primero la lectura pública y universal, segundo la apostolicidad y el tercer punto de San Irineo que pues lo traté de resumir en el magisterio.